Ahora sí, cuando uno tiene un conjunto de datos, cuando se tiene un conjunto de datos, generalmente esto hay que hacer una pequeña distinción, ¿verdad? En este caso, datos no es igual a información. De hecho, esta parte es súper importante, ¿verdad? Porque digamos que uno puede tener un montón de datos, puede tener un montón de números, pero los números no tienen tanto sentido. En este caso, datos no es información, pero los datos sí pueden dar información sobre un contexto. Dar información, en este caso, sobre un contexto. Por ejemplo, si uno tiene los siguientes datos como 21, 22, 20, 24, 25, 21, 22, y estos así, así sobre la marcha simplemente no es nada relevante, y de hecho no es simplemente que son números. Pero por ejemplo, esto de acá se convierte en información. Se convierte en información ¿en dónde? En un contexto. Por ejemplo, temperatura en el mes de abril. Temperatura en el mes de abril. Entonces, eh, entonces básicamente eso es importante. Ahora, muchas veces todo este conjunto de datos, así sin, así sin, por ejemplo, un montón de datos y tanto también, ¿no? O sea, si hay muchos datos, mucha información, pues generalmente se necesitan medidas descriptivas para que me digan cómo funcionan las medidas como tal. Y para, por ejemplo, este examen se necesitan las siguientes medidas descriptivas. Moda, y lo vamos a poner acá, dato que más se repite. Dato que más se repite. Después de esto está el mínimo, está el mínimo, el más pequeño, el más pequeño. Tenemos también al máximo, el más grande. Otra estadística descriptiva podría ser básicamente el promedio. Y con respecto a eso, el promedio básicamente nos dice, por ejemplo, cuál es el valor esperado de los datos. Y básicamente tenemos todas estas cuatro medidas. Ah, bueno, me falta el recorrido. Recorrido, básicamente distancia entre el más pequeño y el más grande. Y el más grande. Entonces, básicamente tenemos todas estas medidas. En este caso, todas ellas dan información acerca de
por ejemplo, cómo se comporta el conjunto de datos. Obviamente, uno puede de ahí, pues, entender de que, que no todas las medidas son igual de importantes. Por ejemplo, en este caso, generalmente las más importantes es como lo que es el promedio y, por ejemplo, básica o la moda, generalmente son como los más importantes. Cuando uno estudia un conjunto de datos, básicamente son como los más importantillos que hay. Ok, aquí tal vez en el único que hay que hacer hincapié, bueno, los que necesitan fórmulas son el recorrido, pero el recorrido generalmente es igual al mínimo, no el máximo, menos el mínimo. Y tenemos el promedio. Tenemos el promedio. En este caso es igual a la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Entonces, ya ahorita vamos a ver eso. Generalmente, esta es la parte del promedio. También se le llama media ponderada, media aritmética, ponderado, etcétera. Generalmente tiene varios nombres. Y en algunos libros aparece la siguiente notación, que básicamente esta es la sumatoria de todos los datos del conjunto entre la cantidad de datos. Básicamente lo que dice, bueno, si nosotros tenemos un conjunto de datos a uno, a 2, hasta un término a sub n, pues simplemente estamos sumando cada uno de estos datos. De hecho, aquí no me gusta que haya quedado con una I a minúscula queda mejor. Entonces, básicamente ese es el promedio. ¿Estamos claros hasta acá? Ok. Básicamente eso sería la parte de estadística descriptiva. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? En este caso podríamos realizar algunos ejemplos y en este caso ya les presento un ejemplo con respecto a esta parte. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir haciendo estos ejercicios de acá. En este caso dice, considere la siguiente información que se presenta y determine en cada caso, en este caso, tanto la media aritmética como la moda para cada uno de los ejercicios. Y en este caso dice, la temperatura registrada durante una semana en una provincia es tal. Y en este caso también me dan el peso de varios chiquillos. En este caso, podemos darnos cuenta que la moda se define como básicamente el número que más se repite. No sé si me da un toquecillo que se desconecta la tablet. ¿Están viendo todo? No sé si están viendo porque o les aparece la pantalla en negro. Estoy viendo básicamente qué está sucediendo. Creo que deberían estar viendo la pantalla. Ok. En este caso podemos darnos cuenta que me piden determinar el promedio de la aritmética. Igual vamos a determinar otros datos descriptivos. Solución. Con respecto al uno.
podemos darnos cuenta que el mínimo sería la mínima temperatura que encontramos. En este caso podemos darnos cuenta que están ordenados de menor a mayor. Podemos darnos cuenta que en este caso la mínima temperatura es 13. Híjole, entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Uno puede estudiar ese tipo de cosas. ¿Cómo es que varió tanto la temperatura? Bueno, ahí podríamos llegar a ver. En este caso, el mínimo son 13 grados. El máximo es el dato más alto que aparece, es decir, el que está sobre todos. En este caso sería 28 grados. El recorrido, en este caso, uno podría llegar a, bueno, a 28 le restamos 13 y el recorrido serían unos 15 grados. Y en este caso, por ejemplo, con respecto a este ejercicio, básicamente me está diciendo que varió demasiado la temperatura. ¿Qué tanto varió? Bueno, en este caso, uno puede entender esta parte de cuánto varió de diferentes formas. Un toque que alguien se intentó meter, pero creo que se salió. Ah, bueno, ahí está. Ok. Ahora también podríamos ver lo que es la moda. La moda se define como el dato que más se repite. En este caso, pues aparece el 15, perdón, el 13, el 17, el 20, el 22, 24, 27 y 28. Y podemos darnos cuenta que en este caso no hay moda, porque en este caso no hay un dato que más se repita. Todos se repiten por igual. Y el promedio, generalmente es como el más complicadillo de esto, es simplemente sumar todos los datos y dividirlos. En este caso habría que sumar 13 más 17, no me equivoco, más 20 más 22 más 24 más 28 y podemos darnos cuenta que hay un total de uno, 2, 3, 4 y me falta un número de hecho. Hay un total de, en este caso, 7 datos. Todo esto hay que dividirlo entre 7. Y haríamos primero la parte de arriba, calcularíamos cuánto es. Y en este caso utilizamos la calculadora. En este caso utilizamos la calculadora cuentapollos. En este caso, pues podemos darnos cuenta, esta es la chiquitilla, que sería sumar 13 más 17 más 20 más 22 más 24 más 27 más 28. Y eso nos da 151. Y este ya se lo partimos entre 7 y nos daría un total de 21,57 grados, aproximadamente eh, 21,57 grados. Ah, bueno, ¿qué quiere, por ejemplo, representar este dato? Bueno, que casi todos los datos estuvieron muy cerca de 21,57 grados. ¿Estamos claros o no tan claros? Y este tipo de cosas nos dicen bastante información. En general fue bastante calientito. Ok, eso es bastante útil para también clasificar un conjunto de datos. Entonces podemos darnos cuenta que hubo bastante el mínimo, pero en promedio la temperatura fueron 21,57. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, básicamente me dice bastante del conjunto de datos. Vamos con el número 2. Con respecto al número 2, dice lo siguiente. Los pesos en kilogramos de 7 niños son los siguientes. Y en este caso puedo darme cuenta que aparece 7 niños. Ahora, básicamente el mínimo sería el más pequeño de todos esos datos, que en este caso pues coincide con 39. Podemos darnos cuenta que el mínimo es 39
El máximo en este caso podemos darnos cuenta de que, bueno, aquí en el último valor aparece 47, pero no es el máximo, perdón, 43. El máximo es 47. Ahora el recorrido sería exactamente igual, el más grande menos el más pequeño, o sea, el máximo menos el mínimo. En este caso, pues daría 47 menos 39. Al final esto me da 8. Ah, bueno, ahora ¿cuál me faltaría? Me faltaría la moda, pero la moda en este caso no existe. Y finalmente el promedio sería sumar todos esos datos. Es decir, habría que sumar, en este caso, todos estos datos, que sería entonces sumar el 39 más 40 más 45 más 47 más 44 más 43. Y en este caso tenemos que dividir entre la cantidad de datos, que en este caso son 7 niños, que dividimos entre, esto entre 7. Al final me da, vamos a ver si creo que lo hice mal, porque en este caso me dio muy pequeño. 29, no me falta un número más. No, está bien. 1, 2, 3, 4, 47, 43. Aquí hace falta un dato. Si ustedes se dan cuenta, falta un niño ahí. Le hizo falta un niño. No sé qué se hizo, pero ahí debería estar. De hecho, vamos a ver algo. Aquí está sucediendo algo. Si me da un toquecillo nada más. ¿Qué parece? Ah, miren qué curioso. Al final de la línea había un número más. Era 42. Igual, por ejemplo, aquí no cambia nada. Nada más cambiaría el promedio. Es que parece que está invisible. En este caso sería igual a 39 más 40 más 45 más 47 más 44 más 43 más 42 y en este caso dividimos entre 7. En este caso nos da este resultado que no se ve completo, pero sería igual a un 42,85. Así que el promedio sería igual a 42,85. Me está vendiendo un Y claim, así ¿sabes que cuál es un claim, no? un toquecito que alguien te entró una vez. No, bueno, entonces el promedio básicamente sería ese. Y esto quiere decir que básicamente casi todos los datos están muy cerca del 42,47, es el promedio, ¿verdad? Básicamente es el, sí, de hecho, si yo agarro todos estos números y los resto con el promedio, o sea, si somos todos los números y los resto con el promedio, pues básicamente esto me daría cero, porque básicamente es básicamente la distancia. En este caso, este es el promedio. Entonces, básicamente con respecto a este ejercicio, así es como se responde. En el examen, de hecho, que estuvimos realizando el sábado, pues salía bastante toda esta información. Vamos a hacer un par de ejercicios más y pues vamos a ir completando esa parte. Ahorita les menciono a ustedes qué va a suceder con respecto a la parte de esto, con respecto a datos agrupados. De hecho, arriba viene una partecilla, entonces cualquier cosa ahorita lo vemos. Vean este montón de estudiantes. Híjole, entonces uno podría llegar a pensar o podría llegar a ver cuáles son algunos datos importantes. Primero que todo, el mínimo, pues aquí está un poquito más difícil de ver. En este caso, pues el mínimo sería la nota más pequeña que hay. Hasta ahorita, pues en la primera línea podemos darnos cuenta que la más pequeña es un 60. En la segunda línea podemos darnos cuenta que la segunda más baja es un 60. Y en la tercera línea, pues la más baja también es un 60. Así que el mínimo de todo esto es 60. El máximo es mucho más fácil de ver.
¿Cuál sería el máximo? Bueno, el máximo sería el más grande. En este caso corresponde a 100. El recorrido, pues sería básicamente el más grande o el máximo menos el más pequeño, que en este caso sería 60, y todo esto me da como que el recorrido es 40. Ahora, ¿qué más información podemos obtener? La moda. Aquí va a estar un toquecito complicada de ver, porque primero tendríamos que ver cuál es el que más se repite. Podemos darnos cuenta que se repiten bastante en el caso del 60 se repite una, dos, tres, cuatro veces. Con respecto al 90 se repite una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Bueno, de hecho sería bueno haberlo visto como desde arriba para abajo. Por ejemplo, al 65 se repite una, dos, tres, tres veces nada más. Hasta ahorita el 90 va siendo el más grande. El 90 tiene cinco apariciones. Ok, vamos con el 70. El 70 se repite una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Hasta ahorita va ganando el 70 con seis veces. ¿Cuál otro podríamos llegar a ver? Bueno, podríamos intentar el ¿Cuánto no es? 75. 75 aparece. Bueno, aquí le voy a cambiar el color, porque si no me va a enredar. El 75 aparece una, dos, tres veces. Sigue ganando el 70. El 68 también aparece una vez, pero por ejemplo el 68 pues es un dato irregular. Ahora podemos darnos cuenta que el 85 se repite una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Sigue ganando el 70. El 90 pues ahí me doy cuenta de que me falta resaltar un 90. Entonces el 90 se repite un total de seis veces también. Y el 95 y el 100 básicamente se repite bastante. En este caso, pues en este caso, esta distribución de datos es bimodal. Simplemente para que sepan de que es bimodal, simplemente que hay dos que se repiten la misma cantidad de veces. Tanto el 60 como tanto el 90 como el 70 se repiten bastante. Y me falta el promedio, que básicamente es sumar todos los datos, sumo todos los datos entre la cantidad de datos. Esto es igual al promedio. Ah, bueno, entonces venimos acá y sumamos cada uno de los datos para ver cuánto nos da. En este caso, pues por la calculadora, tengo que sumar todos esos datos. Entonces me voy a tomar bastantillo. Y en este caso hay un total bueno, aquí hay un total de 30 estudiantes, de hecho. Porque podemos darnos cuenta que son tres filas y en este caso son un total bueno, mentira, así, de un total de 10 columnas. Es decir, en este caso tienen que haber 30 estudiantes. Y en este caso son 10 estudiantes. 10. En este caso, pues tendríamos que sumar todos. Entonces sería 90 más 85 más 60 más, ya se me olvidó cuánto, 25 más 70 más 65 más 70 más 90 más 90 más 85. Esto nos daría la primera fila. De hecho, vamos a ver. Ajá. De hecho, voy a sumar toda esa primera fila. 90 más 85, ta, 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 ta. Vamos ahora con 100 más 100 más 75 más 90
más 70, más 85, más 90, más 68, más 70, más 60, más 70 de nuevo. Esto me daría este resultado hasta acá. Ahora vuelvo a sumar. 95 más 60, más 60, más 90, más 70. Ahí empecé la cuenta desde cero. Ok, vamos a ver. Es que esta calculadora no me gusta tanto. Bueno, otra vez, perdón. 90 más 85, más 60, más 65, más 70, más 65, más 70, más 90, más 90, más 85. Si me dio el mismo resultado. En la parte de arriba me dio 770. Ok, más 100, más 75, más 90, más 70, más 85, más 90, más 68, más 70, más 60, más 70. Y esto nos da esta cantidad de acá. De hecho, coincide con la misma que hemos calculado antes. Así que hasta ahorita todo está bien. Más 95, más 60, más 60, más 90, más 70, más 85, más 65, más 75, más 75, más 85. Y esto nos da el resultado. Ahora dividimos entre 30 y podemos darnos cuenta que los estudiantes salieron particularmente bien. En este caso, pues el promedio fue bastante alto. De hecho, me parece que me puedo estar equivocando. Voy a simplemente, de hecho, me parece que me estoy equivocando en algo. Voy a utilizar un toquecito de esta científica, o sea, no pueden utilizarla, pero no les va a salir un ejercicio así. 90 más 85 para simplemente no equivocarme. Más 60 más 65 más 70 más 65 más 70 más 90 más 90 y más 85. Eso sí me dio el resultado de ahí abajo. Más 100 más 75 más 90 más 70 más 85 más 90 más 68 más 70 más 60 más 70. Y esto me da este resultado de acá. 1548. Sí, está bien, qué raro. Más 95 más 60 más 60 más 90 más 70 más 85 más 65 más 75 más 75 más 85. Esto nos da ese resultado de acá, que al dividirlo entre 30, porque son 5, hay un total de, ajá, hay un total de 30 estudiantes, 3 por 10, de ahí a 30. Y nos da ese resultado de acá. Bueno, resulta que está bien, no importa. En este caso nos da casi 77. En este caso, bueno, aquí realmente le voy a poner aproximadamente 77. Podemos darnos cuenta que básicamente la nota de las personas pues salió regular, o sea, salió bastante bien. En este caso, pues, bueno, uno puede más o menos entender de que hay algunos datos que valen más que otros, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, datos en el sentido de esto de acá. Eso se llaman datos descriptivos. Descriptivos.
¿Para qué sirven? Básicamente, para lo que sirven es básicamente para me describen como esta información. De aquí podemos sacar básicamente que el estudiante que salió peor fue un 70, el que salió mejor fue el 100. Y por ejemplo, de la bimodal podemos darnos cuenta que nos dice bastante cómo fue la aprobación de los estudiantes. Los estudiantes pasaron bastante bien. O sea, y el promedio nos dice que los estudiantes estuvieron muy cerca de la nota de 77. Ok, para no desgastar mucho hoy, me gustaría que ustedes intentaran estos de acá, el número 6. Es un poquito más corto, pero para que lo intenten ustedes un ratillo y cualquier cosa ahorita venimos a comparar. Lo intenten unos 5 minutos, mientras son las 7:45 y venimos a compararlo ahorita.
que como les habíamos dicho, como habíamos hablado, pues aquí básicamente podemos básicamente ver o seguir estudiando un poquito esta parte. Esta parte, como les digo, es mucho más sencilla que la parte anterior y generalmente en los exámenes viene muy sencilla, muy fácil de entender y generalmente lo que les preguntan son como básicamente cuál es la moda o cuál es el dato que más se repite o cuál es el promedio de minutos. Son preguntas que son bastante sencillas dentro de la parte de los exámenes. Así que por eso es que también estoy viendo para que simplemente quede también ya cubierto también. Porque, por ejemplo, la semana pasada lo hicimos, pero fue un toquecillo mucho más rápido. En este caso, el mínimo sería el más pequeño de todos los datos. En este caso, creo que es fácil darnos cuenta que el más pequeño de todos los datos es 28. Y listo, se acabó. ¿Por qué? Porque no aparece ningún número menor a 28. El máximo. El máximo en este caso, podríamos darnos cuenta que corresponde a 34. Es un número bastante sencillito de ver. Ujú, sí, no hay otro mucho más grande. Ahora el recorrido es el máximo menos el mínimo. En este caso sería igual a 34 menos 30 menos 28. En este caso esto es igual a 6. De hecho, el recorrido es bastante corto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los datos están muy agrupaditos, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que los estudiantes básicamente duraron tiempos muy similares. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que el recorrido es súper corto. Fueron 6 estudiantes en 6 minutos nada más. Ahora la moda, que es el dato que más se repite, podemos darnos cuenta que el que más se repite es básicamente, podemos darnos cuenta que el 28 se repite una, dos, tres veces, y el 31 se repite 31, 31 y 31 se repite tres veces. El 30 también se repite tres veces. El 32 se repite dos veces y el 34 es el más alto. Bueno, en este caso podemos darnos cuenta que la moda pues sería algo que es como trimodal, pero realmente no nos aporta mucho. ¿Qué no quiere decir esto? Básicamente que casi todos los estudiantes terminaron como en grupos, en este caso, bastante, o sea, casi todo al mismo tiempo. Entonces, en este caso la moda no existe. Y finalmente el promedio sería la suma de todos esos datos. Voy a usar un toquecito de la científica porque es más fácil, es más difícil que me equivoque acá. Porque la científica tiene, básicamente me muestra los datos anteriores. El 28 más 32 bueno, y no estoy compartiendo la científica, más 30 más 32 más 34 más 20 más 34 más 30 más 28 más 32 más 31 más 30 más 31 más 28 sería igual a, en este caso, esta cantidad. Ahora, ¿cuántos datos son? Puedo darme cuenta que son 4 8 12 datos. Dividimos esto entre 12. Y me puedo dar cuenta que me da aproximadamente 27. Eso está raro. ¿Por qué está raro? Digo yo. En este caso me está dando menor a todos los datos que están acá. Es imposible que el promedio me dé menor a todos los datos. Es decir, en este caso metí la pata en alguna cosa. En este caso 28, 30, 32, más 31, más 34, más 30, más 28, más 32, más 31. Que me equivoqué, no es 1, es 31, más 30, más 31, más 28, podemos darnos cuenta, bueno, nos da 365. Y si dividimos entre 12, nos damos cuenta que esto da 30,41. Este dato tiene un poquito más de sentido. En este caso es igual a la suma de todos los datos
entre la cantidad de datos. Es decir, en este caso nos dio 365 porque es la suma de todos los datos, y eran 12 datos en total. En este caso nos da como resultado 30,31, 30,416, ¿verdad? Ah, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, básicamente que los estudiantes pues tardaron en promedio 30 minutos, es decir, casi todos terminaron a los 30 minutos, unos antes, otros después, pero básicamente relativamente corto. De hecho, la calculadora científica tiene, digamos, este tipo de funciones. De hecho, hay una parte de estadística y uno puede meter, bueno, y uno puede ver algunas cosillas. Yo, por ejemplo, no les voy a enseñar a usar eso todavía porque ustedes no pueden usar la científica. Entonces, básicamente sería, por ejemplo, con respecto a esta parte. Ok, esta parte, de hecho, ustedes se van a dar cuenta que es muy similar. De hecho, no sé si estoy presentando todo el documento, sí. Ustedes se pueden dar cuenta que uno puede ver básicamente eh, el mínimo, también puede ver un toquecito el tema del recorrido, y básicamente lo que les había mencionado anteriormente, que el máximo es el número más grande, que en este caso es 94, el mínimo en este caso es 71, y básicamente el recorrido es el más grande menos el más chiquito. Al final nos da que el recorrido en este caso es igual a 23. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que básicamente hay una diferencia de 23. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, vamos a ver que estas son básicamente notas de estudiantes. Es decir, relativamente poca diferencia, ¿verdad? Porque las notas van de 1 a 100 y podemos darnos cuenta que el recorrido es de 23. Es decir, no hay como que un estudiante salió muy, muy, muy bajo, o un estudiante salió muy, muy, muy alto. O sea, sí, fueron muy, muy, muy cercanos. Entonces, con respecto a eso, no hay que también perder mucho el tiempo. Y podríamos ir hablando un poquito del tema de azar que habíamos hablado la vez pasada. El tema del azar es que hay situaciones que son aleatorias y en las que no son aleatorias. Es decir, hay situaciones que sabemos que va a pasar y otras que no va a pasar. Ok, ¿qué situaciones son aleatorias? Bueno, obtener, bueno, una situación aleatoria es una situación que no sé si es cierto si va a pasar o no va a pasar. Que, por ejemplo, ¿cuál sería una situación aleatoria? Bueno, obtener un, un naipe eh, de as de diamante. ¿De dónde? De una baraja completa. Sí, una situación aleatoria porque puede ocurrir o no, de una baraja completa. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí voy a abrir un toquecito de esto para mostrarles, por ejemplo, que de ahí hay veces donde uno, ahorita se abrió esto, supongo que lo están viendo todos, es un pequeño juego de parte de naipes, y, por ejemplo, uno puede darse cuenta, simplemente aquí rápidamente, que en este caso nos tocaron estos naipes en específico y no hay ningún diamante rojo. Bueno, un diamante, un as con diamantes. ¿Pudo haberlos tocado? Sí, sí nos pudo haber tocado. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente no tuvimos suerte. Entonces, pues en este caso no hubo suerte y por lo tanto, es una situación que es aleatoria o que no puede ser aleatoria. Por ejemplo, esa sería una situación aleatoria. ¿Cuál sería una situación determinista? Bueno, ¿cuál sería una situación determinista? Bueno, una situación determinista es una situación, no es un evento. Aquí lo voy a poner de esta forma, que tiene 100% de probabilidades de ocurrir
o 0%. Es decir, de fijo sabemos que no va a pasar o sí va a pasar. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una situación determinista? Bueno, compré una leche, compré una leche y y se vence mañana. Si yo abro, si abro esa leche en una semana, bueno, vamos a ver, en vez de una semana, en una semana sí, ¿qué va a suceder? Pues la leche va a estar vencida. Ah, eso es una situación determinista, una situación que yo sé 100%, o sea, de fijo va a pasar, o de fijo no va a pasar. Es una situación que no tiene probabilidad, básicamente, o sí tiene probabilidad, pero tiene probabilidad 100. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos que se ven acá. De hecho, aquí vamos a ver de que aquí hay algunas situaciones que son deterministas o no. En este caso, una situación aleatoria que presenta este documento es que al lanzar una moneda al aire, se ignora si saldrá, en este caso, escudo o corona. Obviamente, va a suceder de que si es básicamente es escudo o corona, entonces, básicamente no se sabe si cuál de las dos va a salir. Por lo tanto, es una situación que es una situación aleatoria. Al lanzar un dado al aire, no se sabe qué número saldrá. Es aleatoria porque no sabemos qué número va a salir. Puede salir el uno, puede salir el 2, puede salir el 3. Y también al jugar lotería, básicamente se ignora qué número saldrá. En este caso, con respecto a esta parte de probabilidad, pues hay veces donde los eventos pueden suceder o no pueden llegar a suceder. Ese es el chiste de la parte de situaciones aleatorias. O sea, que no sabemos si va a ocurrir o no. Es como decir, mañana puede llover. No sé si puede llover o no va a llover. De hecho, depende de muchísimos factores. Por ejemplo, para la parte de, si nosotros supiéramos todos los datos que hay en el clima en este momento con una exactitud importantísima, podríamos decirlo. Pero como ignoramos, hay incertidumbre y la incertidumbre es lo que genera básicamente las situaciones aleatorias. Ok. Con respecto a las situaciones deterministas, son aquellas a las que yo sé con certeza el resultado desde antes de empezar. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una situación determinista? Ya les dije lo de la leche vencida. O sea, también puede ser que en este caso, ¿cuál sería una situación determinista que presenta en este caso? Bueno, una situación determinista es que después de las 5 de la tarde vayan a ser las 6 de la tarde. Ah, eso es ciertísimo. No hay o sea, eso es 100% cierto, ¿verdad? O sea, yo ya sé que eso es cierto. ¿Cuál sería otro ejemplo de una situación determinista? El documento propone, después de la noche sigue el día. Bueno, yo sé que hay pues diferentes puntos de vista que uno no sabe si el sol saldrá, pero en este caso pues se asume, ¿verdad? Con respecto a la número a la C, en este caso son días lectivos y ir el jueves al colegio. Bueno, es claramente un día lectivo. Obviamente uno puede poner entre comillas, o por eso muy técnico, pero digamos que esas son situaciones deterministas. Por ejemplo, vamos a ver cuáles de las siguientes son situaciones deterministas o no. ¿Qué día de la semana será pasado mañana? Bueno, en este caso, es una situación determinista porque yo ya sé que es pasado mañana, pues es sábado. ¿Cuántas rosas dará el rosal este verano? Pues puede dar ninguna, puede dar una, puede dar muchas. Entonces, eso sería una situación aleatoria. Al lanzar una moneda, ¿saldrá escudo o corona? Bueno, entonces es una situación que es aleatoria, porque no sé cuál de las dos va a suceder. Para un pescador, ¿cuándo picará un pez al suelo? Pues simplemente la persona no tiene conocimiento de eso. Por lo tanto, es una situación aleatoria. Ok, ¿quién ganará el partido entre Saprissa y Alajuelense? Tristemente ayer perdió Alajuelense, pero podemos darnos cuenta que uno no puede llegar a saber con exactitud. Uno sí puede decir, mira, es que Saprissa tiene como un 60% probabilidad de ganar o 60% probabilidad de perder. Entonces, bien, pues eh, puede variar bastante.
Ahora, en este caso, pregunta, ¿lloverá la semana entrante? Pues en este caso, yo creo que es una cuestión que como estamos ahorita en invierno, pues decimos casi seguro, pero no es seguro, ¿verdad? No sabemos si va a ocurrir o no, no tenemos certeza del 100%. ¿Será de noche a las 3 de la madrugada? Pues depende de cómo uno defina la noche, pero generalmente ya eso sería madrugada, ¿verdad? Depende mucho cómo uno defina las cosas también. Saldrá un as al extraer una carta de una baraja. Vean el ejemplo que les puse ahorita. Pues esta es una situación que no tenemos conocimiento. Hay una incertidumbre y esa incertidumbre genera una situación aleatoria. ¿Quién será presidente de Costa Rica en el 2018? Bueno, esto fue en el 2018 y en este caso el presidente de Costa Rica en el 2018 pues fue don Carlos Alvarado. Ahora es el presidente Rodrigo Chávez. ¿Y quién va a ser para el 2026? Bueno, no tenemos conocimiento de eso. O sea, ahorita no sabemos quién va a ser el presidente en 2026. Entonces, que hay cosillas que todavía no tenemos conocimiento. ¿Estamos claros? Y como no hay conocimiento, hay incertidumbre y la incertidumbre genera probabilidad. Ok, vamos a ver un toquecito. Tal vez si me meto ahorita en temas técnicos, pues no avanzaría mucho porque te estaría otra vez metiéndome en la parte del espacio muestral. Pues vamos a terminar aquí por hoy, para terminar también un poquito más temprano. Y cualquier cosa, quedo atento a dudas con respecto a algunos otros aspectos. Ahorita les comparto las notas y tal vez podríamos, si ustedes quieren, pues comentar algún otro tema. Tal vez, de hecho, si ustedes quieren, podemos reunirnos el fin de semana para repasar algún que otro tema. Pero en este caso, pues, no me quiero meter mucho con la parte del espacio muestral, pues me metería también en la parte de eventos simples y así, y me extendería bastantillo. Entonces, por aquí terminaríamos el día de hoy y pues nos vemos después. ¿Estamos claros? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profesor. Sí, profe, Ok, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. buenas noches.